Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Caviria y hoy vamos a hablar sobre estereotipos. Estereotipos que tienen relación con España y con los españoles. Como vamos a ver, como ya sabéis, España es un país con una gran tradición, cultura e historia. Pero también existen algunos estereotipos, algunos mitos sobre el país, sobre España y también sobre sus gentes, sobre los españoles. Si quieres saber más y saber cuáles de ellos no son del todo cierto, quédate a verlo. Empecemos con el primer estereotipo. Esa idea de que a todos los españoles nos gustan los toros y que todos sabemos bailar flamenco, no es cierta. Es verdad que tradicionalmente, históricamente, la tauromaquia ha tenido un peso importante en España y que es verdad que el flamenco es uno de los estilos más propios y famosos en España. Pero eso no quiere decir que a todos los españoles les gusten los toros y sepan bailar flamenco. De hecho, hay muchos españoles que nunca han ido a una corrida de toros y, por supuesto, hay muchísimos españoles que no saben bailar flamenco. Eso es más un mito que una realidad. Es cierto que en España no solo hay flamenco, como os podéis imaginar, hay muchísimos otros estilos musicales, desde música clásica, pop, rock, indie y otros muchos. El segundo estereotipo que os venimos a presentar es esta idea de que todos los españoles dormimos la siesta y además una siesta muy larga. Eso no es de todo cierto. Tradicionalmente, históricamente, la siesta es algo famoso, común, importante entre los españoles. Pero no es cierto que todos los españoles durmamos la siesta y mucho menos que la durmamos todos los días y siestas largas. Eso no es así. Es cierto que la siesta es como una actividad que te ayuda a descansar y a recargar pilas para continuar con tu trabajo o con tu día normal. Pero no es verdad que todos la durmamos todos los días del año y durante mucho tiempo. No. El tercer estereotipo del que venimos a hablar es esa idea de que en España todo el mundo es machista y nadie se preocupa por la igualdad y la diversidad de género. Es cierto que tradicionalmente hemos tenido algún que otro problema con la diversidad y la igualdad de género. Pero a día de hoy podemos hablar de que ha habido un gran progreso, un gran avance con respecto a ese tema. Es más, a día de hoy podemos encontrar muchísimas mujeres referentes en absolutamente todos los ámbitos de la vida pública. Podemos encontrar mujeres en la política, en los negocios y también en la cultura. Hoy en día es verdad que queda trabajo por hacer, pero podemos decir que el avance ha sido real. Y que esa idea de que en España todo el mundo es machista y nadie se preocupa por la igualdad y la diversidad es algo falso. Otro estereotipo del que vamos a hablar es esta idea de que a todos los españoles nos encanta el fútbol y absolutamente todos somos unos grandes aficionados del fútbol y lo que el fútbol conlleva. Eso es de todo cierto. Es verdad que el fútbol tiene una gran importancia en España y mueve masas. Realmente es el deporte que más aficionados tiene. Pero, históricamente, España ha tenido una gran tradición en otros deportes, no solo el fútbol. Podemos destacar, por ejemplo, el tenis, el baloncesto o el ciclismo, entre otros. Además, una cosa con respecto al deporte es que en España, en general, los españoles tenemos una idea positiva sobre la realización del deporte y las actividades deportivas, por lo que es más o menos frecuente, no es del todo raro, encontrar y ver a gente haciendo actividades y distintos tipos de deporte. Otro estereotipo del que vamos a tratar hoy aquí es la idea de que todos y absolutamente todos los españoles son acogedores y amables. Aunque podemos decir que obviamente, como en todos los países del mundo, hay gente que no es amable y no es acogedora, en su gran mayoría la población española lo es, sí que lo es. Esto se debe a la importancia que le da la cultura española a las relaciones personales, la amistad y a la vida social. Por lo tanto,
todo ello en común hace que en su mayoría la población española, los españoles, la gente española, sí que sea hospitalaria, amable y agradable con los extranjeros. Además, para los españoles, para la cultura española, es muy importante, como ya hemos dicho antes, la vida social. Nos gusta mucho conocer gente y hacer amistades. El último estereotipo del que vamos a hablar es esa idea generalizada de que los españoles somos muy ruidosos y hablamos muy alto, casi gritando. Es cierto que algo de verdad tiene, pero no es porque seamos groseros o maleducados, no. Simplemente es una diferencia cultural. A los españoles en general nos gusta hablar, como ya hemos visto, eso de hacer relaciones, hacer vida social y mantener amistades y relaciones personales es algo que realmente nos gusta. Y cuando estamos en una conversación, especialmente cuando estamos en un tema que nos interesa de verdad, somos muy apasionados, ponemos mucha pasión y mucho entusiasmo en el tema. A esto se le añade la idea de que el español es una lengua que tiene bastante fuerza, lo que puede producir desde fuera que los españoles seamos ruidosos o hablemos más alto de lo normal. En resumen, los estereotipos, como ya hemos dicho, muchas veces son exageraciones e incluso a veces son ideas generalizadas pero totalmente falsas que se tiene sobre algo o sobre alguien. Por eso, yo os invito a que dejéis de lado esos estereotipos, esos mitos que se tienen sobre España y los españoles y que vengáis vosotros aquí a España a conocer de primera mano todo lo que se relaciona con el país y con su gente, su cultura y sus tradiciones, para que así podéis ver vosotros mismos cómo realmente es la gente, cómo realmente es el país, cómo realmente son sus tradiciones y podáis ver las diferencias que existen entre la realidad y lo estereotipado. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberos quedado hasta el final y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales, os dejamos los enlaces abajo en la caja de descripción y tampoco os olvidéis de visitar nuestra página web burbujadelespañol.com. Allí podréis encontrar materiales didácticos y ejercicios para mejorar y seguir trabajando vuestro español. Y ahora, si os habéis quedado con ganas de más y este vídeo no ha sido suficiente, os dejo con otro, os recomiendo otro muy interesante que trata sobre expresiones en español con la palabra rollo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!